Muy bien, muy buenas tardes. Soy el doctor Alfredo Celis. Me toca conducir esta reunión. Continuando con el programa, vamos a tener la conferencia del doctor David Cotán, de España, sobre el tema endometriosis, buscando respuestas en el microbioma. Doctor David Cotán es doctor en biotecnología y licenciado en ciencias ambientales de la Universidad Pablo de la Vida España, director científico de Pronacer España, Grupo SINAE, y está a cargo de la dirección técnica y gestión de proyectos en el campo de reproducción de enfermedades raras, muerte celular y escalado de enzimas del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo y director científico de Homogel Ventures. Como decíamos, doctor, por favor. Adelante, tome asiento un momentito. Como decíamos, el doctor Cotán se va a encargar de desarrollar el tema endometriosis buscando respuestas en el microbioma. La endometriosis es una enfermedad controversial. Desde 1928 ya van a ser casi 100 años que Samson estableció su teoría de la menstruación retrógrada. Y después han aparecido diversos planteamientos y teorías para tratar de explicar la endometriosis. Y esto se complica más porque detrás del término endometriosis no estamos hablando de una enfermedad, sino de 3 enfermedades, ¿no?, que conviven dentro de esta, como es la endometriosis ovárica, la endometriosis peritoneal, la endometriosis profunda. Y cada una de estas se ha planteado teorías por qué se desarrolla. Y entonces ahora se plantea qué papel jugaría el microbioma en la endometriosis. Solamente precisar que microbioma y microbiota son conceptos diferentes. La microbiota hace referencia a la composición de los diferentes organismos en un determinado espacio, lo que llamamos la flora, puede ser intestinal, vaginal. Pero el microbioma es el rol que esta microbiota juega en ese determinado espacio. Y yo creo que va a ser sumamente interesante esta charla, porque no sé si vamos a hablar del microbioma vaginal, endometrial o del fondo o del espacio pélvico. Y si esto se puede aplicar a las 3 formas de endometriosis que nosotros conocemos, ¿no? Como son, ya dijimos, la endometriosis profunda, ovárica o peritoneal. Yo creo por eso que esta charla va a ser sumamente interesante y el doctor Cotán nos dirá si este es un planteamiento más o si hay evidencia científica que nos conduzca a tener una nueva manera de poder tratar esta difícil enfermedad en sus diferentes manifestaciones. Doctor Cotán, lo invito para que pueda desarrollar su presentación. Muchas gracias por la presentación y de nuevo para mí en el día de hoy agradecer también la posibilidad de estar aquí con vosotros en esta ocasión para hablar de endometriosis y relacionarla con el microbioma. Hemos estado hablando de microbioma ya durante distintas sesiones, pero ahora enfocada a esta patología, la endometriosis, que como bien sabéis, pues es compleja. Es compleja y a lo largo de los años pues se ha ido normalizando más este concepto de la endometriosis desde el punto de vista social, visibilizando más esta enfermedad que afecta, fijaros, a un 10-15% de las mujeres. O sea, la cifra es muy elevada. El diagnóstico de la endometriosis es complejo, pero sobre todo en este área, en la fertilidad, nos encontramos muchas de estas pacientes siendo esta una de las posibles causas, la endometriosis, que afecta a su fertilidad. Ya conocéis la definición, ¿no? Está caracterizada por esa presencia de tejido similar al endometrio a nivel de glándulas y estromas que crece fuera de la cavidad uterina. Y como bien ha comentado el doctor, pues esos distintos tipos de endometriosis que podemos clasificar en la mujer. El origen de esta patología de la endometriosis, pues todavía tiene debate, ¿no? Quizás la causa más aceptada es esa menstruación retrógrada,
Sin embargo, hay mujeres que experimentan menstruación retrógrada que no desarrollan endometriosis. Por lo tanto, debemos pensar, debemos aceptar que pueden existir otros mecanismos por los cuales se desarrolle esta patología. Lo que sí es evidente es el enorme impacto social que tiene esta enfermedad. Repito, creo que en nuestro sector, en la fertilidad, el número de casos que vemos es enorme, cada vez incluso podemos decir que creciente. Ahora, en el próximo mes de marzo, se establece el Día Mundial de la Endometriosis y fijaros el impacto también a nivel científico en los últimos años, donde ha crecido de forma muy importante el número de publicaciones en cuanto a esta patología. Patología, decíamos las causas, lo que sí tenemos claro es que es multifactorial. Existe desbalance hormonal, puede haber una predisposición genética, el ambiente inmunológico en el que se desarrolla esta patología, esa inflamación, microbiota y desregulación inmunológica. Microbiota es quizás uno de los conceptos que más hemos estudiado en los últimos, iba a decir años, pero creo que meses sería más acertado, ¿no? Y aquí el doctor ya ha adelantado esa diferenciación en los conceptos de microbiota y microbioma. El microbiota, si bien que es el conjunto de microorganismos vivos residentes en un nicho ecológico determinado. Sin embargo, el microbioma da un paso más allá y, como Lederberg ya hizo esta definición, es la totalidad de microbios, sus elementos genéticos, los genomas de estos microorganismos, y la interacción medioambiental entre ellos y de ellos con el ambiente. Este microbioma es lo que realmente nos va a dar información no solo en esta patología endometriosis, como vamos a ver a lo largo de la charla, sino en el momento de su estudio en cualquier área. El proyecto Genoma Humano, Microbioma Humano, perdón, que empezó en 2007 y que acabó en 2013, permitiendo conocer la enorme cantidad de información, la enorme diversidad de microorganismos que conviven con nosotros. Y cuando digo convive con nosotros, hasta hace unos años pensábamos que el útero era estéril. Sin embargo, ya sabemos, ya hemos hablado de esa diversidad enorme que existe de microorganismos, ¿no? El número de publicaciones habla por sí solo, ¿no? Más de 160.000 publicaciones en los últimos años, y sobre todo podemos decir en esos 5 o 6 últimos años es donde realmente el mayor conocimiento del microbioma a nivel humano se ha desarrollado. Fijaros, cuando hablamos de microbioma tenemos que entender que ese microbioma se hereda ya desde la madre. Se hereda en el parto, se hereda incluso en el desarrollo ovocitario. Este conjunto de microorganismos se va a ir diversificando, va a ir evolucionando a lo largo del desarrollo de la infancia hasta llegar a una edad adulta donde se va a mantener, ¿no? Se va a afianzar con ligeras variaciones. El conjunto de microorganismos debe ser diverso. La diversidad en los microorganismos permite el equilibrio de las poblaciones. Una disminución en la biodiversidad de estos microorganismos genera problemas. Ya adelantábamos en la charla de esta mañana que tendríamos que ver el microbioma como un ecosistema a gran escala donde existen distintos roles. Desde plantas, existen herbívoros que se toman esas plantas, carnívoros que se comen los herbívoros y carnívoros secundarios que se comen a estos carnívoros también. El conjunto de roles es importante y cada microorganismo juega un rol dentro de este ecosistema. Cuando falla uno de esos microorganismos, viene a ocupar ese nicho un microorganismo diferente y eso rompe el equilibrio y puede generar lo que se conoce como disbiosis. Y puede incluso permitir la entrada de determinados patógenos que de otra forma estaría protegido, estaría equilibrado. Pues bien, la pérdida de biodiversidad de estos microorganismos
ha tenido lugar en las últimas décadas como consecuencia del desarrollo industrial, el tipo de alimentos que tomamos, que son procesados, estamos en menos contacto con la naturaleza y esto hace que perdamos biodiversidad y que, si bien el uso de antibióticos ha permitido disminuir el porcentaje o la incidencia de enfermedades infecciosas, ha tenido también un aumento en el número de enfermedades autoinmunes que vienen provocadas por estos cambios en el microbioma. A día de hoy sí tenemos mucho conocimiento de esa firma, ese conjunto de microorganismos en distintas partes del cuerpo, que no es siempre la misma, y sí tenemos que tener en cuenta que la mayor cantidad de microorganismos no se encuentra en la piel por la extensión, sino a nivel de microbioma intestinal. El microbioma intestinal es donde se presentan la mayor cantidad de microorganismos. De hecho, es el que está más en contacto con el exterior porque todo lo que nos alimentamos pasa a través del intestino. Sabemos que a día de hoy pues hay 50 a 100 billones de amigos que no sabíamos, que no conocíamos y que cumplen determinadas funciones esenciales, ¿no? Los alimentos son pues esos insumos, esa materia prima para que el microbioma lo procese. Y esos 40 trillones de microbios que tenemos en nuestro intestino, pues va a generar más de 400.000 metabolitos con funciones muy diversas. Fijaros la complejidad de este mapa de rutas metabólicas en las que participan esos metabolitos que se generan por acción única de los microorganismos que tenemos a nivel intestinal. El intestino funciona como una barrera en la cual estos microorganismos forman como una alfombra que tapiza ese conjunto de células del intestino. Esta alfombra cumple determinadas funciones protectoras, funciones de homeostasis. Cuando esa alfombra se ve alterada, cuando hay un desequilibrio en los microorganismos, aparece el concepto de permeabilidad intestinal. La alfombra, se crean agujeros que hacen que pase a través del intestino al torrente sanguíneo, cosas que no deberían pasar sin ser procesadas por estos microorganismos. Así, esta permeabilidad intestinal pues hace que no se procese determinados elementos, como por ejemplo el gluten, que pasa directamente al torrente sanguíneo, o por ejemplo la lactosa, que pasa directamente al torrente sanguíneo sin ser procesada por los microorganismos. ¿Cuánta gente conocemos a día de hoy intolerante al gluten, intolerante a la lactosa, y viene provocada por esta permeabilidad alterada a nivel intestinal? Que genera, por supuesto, pues una inflamación y unas consecuencias muchísimo mayores, porque genera modificaciones a nivel de macrófagos, de células dendríticas y, en consecuencia, en el sistema nervioso entérico. Y, por supuesto, sabemos que tiene su influencia a nivel de tracto reproductivo, donde estos microorganismos intervienen desde el proceso inicial de implantación y también durante el desarrollo del embarazo, donde, como hemos comentado al principio, es la primer microbioma que van a heredar esos bebés, ¿no? A nivel endometrial, ya no vemos el endometrio como ese tejido formado por distintos tipos de células donde viene el embrión a implantarse, sino que además tenemos que tener en cuenta los microorganismos que conviven en él. A nivel endometrial, sí está muy estudiado que la mayor población de microorganismos serían los lactobacillus, distintas especies. Pero también existen otros microorganismos que conviven a nivel endometrial, incluso patógenos, y que no tienen por qué ser solo a nivel bacteria, sino también pueden ser virus o pueden ser hongos. El estudio, como digo, completo de ese microbioma nos da mucha información y la presencia de patógenos sabemos que afecta a la capacidad reproductiva. Pero vamos a adentrarnos en la parte de endometriosis y su relación con el microbioma.
Esta publicación en el Human Reproduction es una de las... os invito a que la podáis leer porque realmente hace un resumen muy interesante de cuál es el rol que juega el microbioma o que puede jugar el microbioma, porque aquí tenemos que tener en cuenta de que estamos generando todavía evidencia, no podemos dar todavía por sentado lo que vamos a hablar, pero sí os voy a mostrar distintas publicaciones donde estamos generando esa evidencia y que esa evidencia ahora tenemos la responsabilidad de llevarlo a la parte clínica para corroborarla. En esta publicación vamos a hablar del concepto de estroboloma. El estroboloma es una parte... Ya ayer se adelantaba en una de las charlas el doctor Newspiller. El estroboloma hace referencia al conjunto de microorganismos, de ese microbioma, que está relacionada con el metabolismo de los estrógenos. Y fijaros que este estroboloma está en el microbioma intestinal. ¿Qué es el estrógeno? Bueno, pues hormona esteroidea generada por los ovarios, por las glándulas suprarrenales, que tiene una importancia enorme en el desarrollo, pero también, como sabemos, a nivel de ciclo menstrual, a nivel de fertilidad y embarazo, ¿no? Las principales formas de estrógeno, el estradiol, pero también tenemos que tener en cuenta que existen estrógenos exógenos como los fitoestrógenos o los xenoestrógenos que aparecen en sustancias, en alimentos que podemos tomar de forma diaria. Por lo que tenemos que tener en cuenta la aparición de estos niveles de estrógenos como algo adicional a lo que generalmente se produce en el cuerpo humano, ¿no? Funciones del estrógeno, pues es el director, ¿no? El director de orquesta del ciclo menstrual, interviene en los procesos de ovulación y fecundación. Tiene distintas funciones adicionales como liberar relaxina, ordena la distribución de la grasa, es responsable del deseo sexual, mantener los niveles de colesterol bajo control, proviene la pérdida de masa ósea y también participa en la tonificación, en esa formación de colágeno. Bueno, parece que todos son ventajas de estos estrógenos, pero como toda la vida, los excesos también son malos. Entonces los estrógenos, si bien tienen efectos positivos, en exceso pueden ser peligrosos. Fijaros cómo a lo largo de la edad de la mujer van cambiando los niveles de estrógeno, siendo máximos en esa edad en torno a los 30 años, pero disminuyendo sobre todo cuando ya entra en esa fase menopáusica. Porque ¿qué ocurre cuando la mujer tiene bajos los niveles de estrógenos? Pues hay pérdida de la libido, hay problemas para conciliar el sueño, ciclos menstruales irregulares o incluso amenorrea, cambios bruscos en la temperatura corporal, síntomas del síndrome premenstrual más intenso. ¿A qué os suena todos estos síntomas? Menopausia, ¿no? ¿Qué ocurre con la subida de estrógenos? Pues pérdida de libido, depresión, ansiedad, inflamación, sangrados leves o reglas abundantes, incremento en la intensidad del síndrome premenstrual. ¿Esto a qué nos suena? Endometriosis. Los estrógenos tienen un papel clave en la patofisiología de la endometriosis. Hemos dicho que es multifactorial, pero el estrógeno juega un rol muy importante que afecta al dolor pélvico, que afecta a la infertilidad y que tenemos que tener en cuenta este rol que juega el estroboloma, que vamos a hablar en mayor detenimiento. ¿De qué dependen los niveles de estrógenos? Bueno, los estrógenos se lleva a cabo su producción vía ovario hipotálamo, en los ovarios, las glándulas adrenales, se generan este estrógeno que se libera al flujo sanguíneo, ¿no? Los estrógenos circulan en el flujo sanguíneo y llegan a los riñones. Llegan a los riñones donde son excretados siempre que se encuentren en su forma libre, en su forma activa. El estrógeno puede estar en dos formas, conjugado o en su forma libre. Cuando está en el torrente sanguíneo de manera libre es excretado, conjugado. Pasa al intestino, donde hemos dicho que se encuentra el estroboloma. Pues bien, este estroboloma, este conjunto de microorganismos, permite esa liberación, esa deconjugación del estrógeno haciéndolo activo. Hay parte
que se va a eliminar a través de las heces, y otra parte que va a volver al torrente sanguíneo. Y es aquí, cuando pasa a través del hígado, donde se produce esa conjugación y vuelve a estar inactiva. Por lo tanto, este es el ciclo de producción y activación del estrógeno que tenemos que tener en cuenta, donde el microbioma intestinal, ese estroboloma, juega un papel muy importante a la hora de su activación. Alteraciones en los niveles de estrógenos provocan alteraciones a nivel de microbioma reproductivo, porque sabemos que el microbioma reproductivo está dominado por lactobacillus, que lo que hacen es generar ácido láctico que permite mantener el pH ácido inferior a 5. ¿Pero cómo lo hace? Pues a través del glicógeno, que es provisto a través de los estrógenos. Por lo tanto, alteración en los estrógenos puede dar como consecuencia una alteración en el microbioma reproductivo. De hecho, la vaginosis bacteriana es el desorden vaginal más común en mujeres premenopáusicas y también en mujeres con endometriosis. Y está provocado pues, por esta disminución en lactobacillus y aparición de bacterias anaerobias. Nos vamos ahora a la parte intestinal. Aquí podemos ver una figura donde se aprecia un intestino sano. Un intestino sano donde aparecen, veis ahí en morado, es de forma libre ese estrógeno, donde en un intestino sano esas bacterias, ese estroboloma, pues se desconjuga y libera la forma activada del torrente sanguíneo. Hay algunas células inmunológicas, todo bien. Llega ese estrógeno a nivel de ovario, realiza su función, los ciclos menstruales están todos controlados, todo funciona de manera correcta. Sin embargo, cuando tenemos una disbiosis a nivel intestinal, la cantidad de células que forman este estroboloma, de microorganismos que forman este estroboloma, aumenta de manera potencial el conjunto de estrógeno libre. Al tener más estrógeno y al existir esa disbiosis intestinal, esa permeabilidad alterada, entran al torrente sanguíneo elementos que no deben entrar y entonces las células inmunológicas se activan. Esta activación genera una inflamación que, sumado a los niveles elevados de estrógenos, hace que ya se desregule el ovario y el funcionamiento reproductivo. Por lo tanto, fijaros cómo una disbiosis intestinal puede afectar a la capacidad reproductiva y puede inducir ese proceso de endometriosis. Los estrógenos pueden además alterar otro tipo de señalizaciones, como en el sistema nervioso, regularizando el ciclo menstrual y el crecimiento celular hormonodependiente. Si veis en la figura, hay determinados neurotransmisores, como es el GABA, como la serotonina, que están controladas, que se producen, son metabolitos que se producen a nivel intestinal. Por lo que en una situación normal, esos neurotransmisores viajan a través hacia la glándula pituitaria, donde se va a controlar la producción de LH y FSH. Un aumento en estos neurotransmisores que va a generar además aumento de cortisol, y aquí estamos hablando también a nivel de dolor y de esa sensación, va a provocar un aumento en la producción de LH y FSH, potenciando de nuevo esa regulación, que es lo que encontramos también en pacientes PCOS. Metabolitos neuroactivos como el cortisol pues va a disminuir la tolerancia al dolor, aumentar la inflamación y aumentar la disbiosis intestinal, por lo que tiene una retroalimentación positiva de la que difícilmente se puede escapar. El estroboloma del que hablábamos, decíamos que permite esa liberación, esa activación de los estrógenos. ¿Pero cómo lo hace? Pues a través de una enzima que es la beta-glucuronidasa. La beta-glucuronidasa es una enzima que libera de esa desconjugación al estrógeno y que es producida únicamente por bacterias. El ser humano, en sus células humanas, no produce la beta-glucuronidasa, sino que es producida por determinados grupos de bacterias, como E. coli, Bacteroides fragilis, entre otras. No es específica de todos los microorganismos tampoco, sino de un grupo específico de microorganismos. Por lo tanto, cuando hay un desequilibrio en estas poblaciones, se afecta a la cantidad de enzima activa y, por tanto, a los niveles de estrógeno libre.
a mayor beta-glucuronidasa, mayor actividad de esta enzima, pues vamos a tener mayores condiciones patológicas. En esta publicación hay hasta 8 páginas donde en 2 tablas se recogen todas las publicaciones que correlacionan endometriosis y microbioma e infertilidad. Algunos de los elementos que podemos ver aquí es que la mayoría de estudios no encontraron diferencias, pero tenemos que tener en cuenta las limitaciones técnicas. Cada una utiliza diferentes tecnologías, NGS, RT-PCR, distintos tipos de muestras, algunos analizan vaginales, endometriales, otros a nivel de heces, intestinal, y distintos grupos de pacientes, por lo que difícilmente se puede hacer una comparativa buena de todos estos estudios. Sin embargo, pues hay algunos hallazgos, como abundancia de determinadas especies, ausencia de determinados patógenos, los patobiontes, que son patógenos oportunistas, generan inflamación, pero nada que sea contundente. Esta publicación, que tiene pocos meses, de septiembre de 2023, añade más información sobre esta acción de la beta-glucuronidasa en el desarrollo de la patología de la endometriosis. Viene a reforzar lo que ya la publicación anterior indicaba, pero además aquí hace una nueva mención al estroboloma, pero también al endoboloma. Ya no solo tenemos que hablar del conjunto de microorganismos relacionados con los estrógenos, sino el endoboloma, que es el grupo de genes y vías de la microbiota intestinal involucrados en la síntesis de estrógenos, pero también en otros metabolitos, otras hormonas esteroideas y sustancias químicas disruptoras endocrinas, lo que vamos a llamar EDC. Y es que de hecho esta EDC, que incluso hay una sociedad endocrina que estudia este tipo de sustancias, pueden alterar el microbioma intestinal, por lo que tenemos que ver el conjunto de toda esta información. Como digo, muchísimos datos que tienen que ser procesados, ¿no? Pero claro, aquí tenemos que tener en cuenta ya no solo la producción propia de los microorganismos, sino cómo elementos como pesticidas, glifosato y clorpirifos pueden afectar a la disbiosis intestinal y con ello favorecer el crecimiento de especies con actividad beta-glucuronidasa. Bifenol y talatos, triclosan y parabenos, que son todos elementos que encontramos en nuestro día a día en la alimentación o en sustancias con las que estamos en contacto. Una imagen que refleja esa complejidad del endoboloma, además del estroboloma. Y para terminar, voy a ir muy rápido, pero también hay estudios no solo relacionados con ese microbioma intestinal y la producción de estrógenos, sino cómo determinados patógenos pueden desencadenar y potenciar esa patofisiología de la endometriosis. En este caso hablamos de Fusobacterium, que realiza una infección a nivel endometrial. En esta publicación, Fusobacterium va a ser como el desencadenante de la transición, de la transformación de fibroblastos en células típicas endometriales. Las características de los fibroblastos estromales son determinantes en la endometriosis. Estudios recientes demuestran que los fibroblastos, normalmente este tipo de fibroblastos están inactivos, digamos, pero se pueden diferenciar a miofibroblastos durante la cicatrización de heridas y la inflamación crónica. Esta transformación de estos miofibroblastos hace que tengan determinadas proteínas que se asocian a microfilamentos citoplasmáticos que tienen mayor motilidad, se pueden mover y migrar. Y es características típicas de las células endometriósicas. Esta transición se desencadena mediante una inflamación crónica, como podéis ver aquí, mediada a través de células inmunológicas, transformando pues esas células más características de la endometriosis. Voy a pasar un poco más rápido, pero Fusobacterium nucleatum es un microorganismo que es común en el tracto oral y también gastrointestinal. Se ha reportado que tiene más evidencia en endometriosis y endometritis. Se ha estudiado a través de distintas tecnologías y sabemos que tiene ese desencadenamiento de la parte inmunológica, ¿no? Los objetivos de este estudio es comprobar si el estroma endometrial de pacientes con endometriosis contenía diferentes tipos de fibroblastos en comparación con personas sin endometriosis y además si estos fibroblastos podrían estar asociados a la presencia de bacterias patógenas específicas. Mediante un grupo
mediante un grupo de 66 pacientes sin endometriosis y 79 pacientes diagnosticadas, además de estudios con ratones. Los resultados obtenidos pues muestran que existen mecanismos, determinados genes que se expresan, como es TAGLN, que está regulado mayor en los fibroblastos diferenciados en pacientes con endometriosis. Voy avanzando, que ya el tiempo lo he pillado, y que además están asociados también a una respuesta inflamatoria mediante ese TGF beta 1, que es un factor de crecimiento clave en estas células endometriósicas. Fusobacterium se encuentra en mayor proporción en pacientes con endometriosis, tanto a nivel de tejido endometrial como a nivel de tejido ovárico. Y sí se ha caracterizado que la presencia de este Fusobacterium está relacionada con la endometriosis y que el tratamiento de los específico con antibióticos como metronidazol y cloranfenicol elimina este patógeno, el Fusobacterium nucleatum, y se recupera la fisiología de esas células. Como conclusiones de este estudio, los miofibroblastos que expresan TGLN promueven la supervivencia de las células endometriales en sitios ectópicos. Estas células son inducidas por señalización de factor de crecimiento TGF beta, que pueden activarse mediante la presencia de Fusobacterium. Los datos sugieren que atacar Fusobacterium en el endometrio, pues con antibióticos, es una buena opción terapéutica para pacientes con endometriosis. Sin embargo, hacen falta mucho más estudios, más evidencia clínica y la detección específica de este microorganismo. Como limitaciones, realmente ver esa evidencia clínica que os comentaba es importante que la vayamos generando. Bueno, para terminar esta charla, existe relación entre la endometriosis y el microbioma intestinal y reproductivo. Alteraciones en el microbioma pueden tener efecto causal de la enfermedad, hemos visto este caso de Fusobacterium, y además un posible manejo terapéutico, ya sea a nivel de antibióticos contra este microorganismo, como a nivel de esa recuperación del microbioma intestinal, de esa permeabilidad intestinal, para realmente recuperar ese equilibrio, ¿no? Pero todos estos datos requieren más evidencia clínica y desde aquí creo que todos tenemos la responsabilidad de tener esto en cuenta para nuestras pacientes y crear juntos pues toda esa evidencia. Muchas gracias. Muy bien, felicitaciones al doctor David Cotán por su excelente e innovadora presentación. Me permito hacer un pequeño comentario y un par de preguntas antes de dar pase. Usted ha dicho que nosotros convivimos más o menos con 50 a 200 billones de microorganismos que conforman nuestra microbiota. ¿No será al revés? Que ellos son los que, nosotros son los que convivimos con la microbiota y no Totalmente, ellos. sí, sí. Ese es el primer comentario. El segundo, usted también ha dicho que la microbiota está o es un reflejo de la alimentación que tenemos y de otros factores climáticos. Entonces, siendo diferentes las regiones geográficas, uno estimaría que hay diferentes composiciones de microbiota. Por ejemplo, la mujer de España, peruana, en México, en Inglaterra, deberíamos hablar de diferentes microbiotas. Entonces, siendo la microbiota diferente geográficamente, ¿cómo podríamos establecer un patrón de normalidad para decir aquí hay una disbiosis, si estas son diferentes, o hay más o menos un patrón que se repite? Voy a hacer de nuevo un símil con esos ecosistemas a gran escala. Nosotros cuando hablamos o cuando estudiamos el microbioma intestinal, lo que buscamos no son especies específicas, sino roles que juegan esas especies. Así tenemos pues esos productores primarios que podrían ser las plantas, los consumidores y demás. Hay diferencias, por supuesto, en determinadas especies con una mayor abundancia en distintas regiones, porque viene dado por la alimentación, viene dado por ese ambiente en el que convivimos, ¿no? Pero tenemos que entender el conjunto de microorganismos no de manera individual como especie, sino como función de esos patrones.
Escuché decir que a nivel intestinal creo que la D-glucuronidasa, ¿no?, como uno de los factores, y a nivel endometrial la Fusobacterium. Fusobacterium. ¿Cómo se haría el estudio para encontrar esta disbiosis? ¿A nivel intestinal bastaría con un examen de heces y a nivel endometrial una biopsia? ¿En qué momento? Bueno, a nivel endometrial sí es más sencillo porque identificar Fusobacterium como patógeno creo que debe estar incluido en cualquier test que se realice a día de hoy, ¿no? A nivel intestinal lo que estamos hablando es de actividad beta-glucuronidasa que podemos medir de manera directa o indirecta. Directa en las heces o indirecta a través de la búsqueda de microorganismos que sabemos que van a producir, que van a tener esta actividad, ¿no? Entonces, según la proporción, pues podríamos trasladar, extrapolar esa actividad. Los lactobacillus en esta microbioma en relación con la endometriosis no tienen nada que ver. Bueno, de hecho los lactobacillus son como los protectores. O sea, cuando eliminamos a los lactobacillus, ya sea porque viene un patógeno, porque Fusobacterium está atacando y generando esa inflamación, pues al final se ven mermados. Y es aquí donde empieza todo el problema porque es retroactivo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta del auditorio en relación a este interesante tema de microbioma y su relación con endometriosis? Yo. Sí. Gracias, David, por la presentación. ¿Existe una relación íntima entre la microbiota del útero y del intestino a través del peritoneo, por ejemplo? ¿Y es capaz una disbiosis de alguno de ellos de modificar o generar una disbiosis en el otro? Totalmente. Ahí es donde quizás más investigaciones se están realizando porque todas las mucosas están interconectadas. Entonces, los microorganismos sí son capaces de viajar a través de sistema linfático y demás, sí sabemos que se mueven. Por lo tanto, afectaciones por ejemplo, el microbioma intestinal es donde mayores consecuencias tiene. De hecho, hablaba con varios doctores en el break de antes el tema de los probióticos vaginales, que en Europa va a salir una directiva que va a prohibir los probióticos a nivel vaginal, todos van a ser orales. Y si al final tenemos que tratar la disbiosis a nivel reproductivo mediante probióticos orales. Por lo tanto, tenemos que curar ese microbioma intestinal para que llegue a nivel vaginal, por lo que sí están muy conectados. Pero todavía se están intentando dilucidar cuáles son esos mecanismos por los cuales se mueven de un sitio a otro con esa facilidad. ¿Alguna otra pregunta? Bien, de no haber ninguna pregunta, nuevamente reiteramos nuestra felicitación al doctor David Cotán.